Yo no sé cuántos de ustedes en alguna oportunidad le han dicho a alguien, o se lo han dicho a ustedes, no acepto un no por respuesta. ¿Sí, verdad? Y eso es como algo tajante, lo tienes para dónde agarrar. No acepto, y a veces se tambalea, no acepto un no por respuesta. Y a veces por bien, a veces por favor que lo dar a uno, o por el bien de la misma persona, o que lo quiere, o a lo mejor usted se lo dice a una persona que le quiere dar una torta, y entonces le dice el pastor, no acepto un no por respuesta. Pero eso pasa, ya pasa. Y a veces, ciertamente, aceptamos no, pero no aceptamos no porque no nos gusta que nos digan las cosas, no nos gusta que nos lleven al contrario. Y hasta nos podemos poner bravos, molestos, y en ocasiones hay personas que hasta guardan rencor por eso. Y cambia la personalidad, cambia una vez. No acepto un no por respuesta. El Señor, ¿cuántas veces nos ha dicho no? ¿Cuántas veces le hemos pedido algo al Señor y estamos confiando y esperando y resulta que es un no? ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos? Mira, cuando son cosas que nosotros mismos por nuestra percepción pensamos, no, que eso tiene que ser un sí, porque si no tiene que ver el sufrimiento, el dolor, etcétera, por lo que estoy pasando en este momento, y seguro que el Señor está de acuerdo conmigo, y yo voy a orar y estoy seguro que eso es un sí. Y es un no. Y a veces la actitud nuestra también es, no acepto un no por respuesta. No quiero un no. Mira, hermano, vivimos ahorita eso ya lo hemos hablado, es una cultura cristiana evangélica muy superficial. Y por eso han entrado muchas cosas, y hay muchos de lo que dicen hoy en día que quieren pues doblarle el brazo a Dios para que le cumpla sus peticiones. De una u otra manera quieren y no entienden que Dios es soberano. No entienden que Dios hace como Él quiere y no lo que nosotros, no hace lo que nosotros queremos. Él es soberano. Pero dentro de eso también entra algo llamado en nosotros, debe haber algo llamado fe. Para que cuando nosotros estemos, apasionadamente queriendo ese sí que Señor, y pensando que va a venir, resulta que es un no, nuestra actitud sea, gracias Señor, también por ese no, y no molestarnos con él. El apóstol Pablo, que no vivió, cuántas cosas no vivió Pablo, cuántas cosas no hizo, y fue el que escribió más cartas, tuvo más trabajo como apóstol, fue Pablo. Fue Pablo. Y ciertamente él ha tratado una lista por todo lo que pasó, que fue apedrado, un latigazo, naufragio, una cantidad de cosas. Sí, y aparte de todo eso, le vino una situación muy personal que lo llevaba seguramente al sufrimiento, que es, entre lo que se cree, una enfermedad, una gran limitación. Para él, vamos a irnos a 2 Corintios 12, 1 al 13. Pero no vamos a leer sino algunos. Ok, dice la palabra del Señor. 2 Corintios 12, 1 al 13, pero vamos a solamente a leer un versículo. Por cierto, la predica se llama El no que sostiene
necesidad viene. El no que sostiene cuando la necesidad viene. Dice así la palabra. ¿Ya? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a la visión y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Vamos a dejar esto allí, porque vemos el desarrollo del principio. Pero vemos allí entonces que Pablo ya comienza hablando pues, de una situación, de una visión que había tenido hace ya 14 años atrás. Revelación única, revelación, cuando digo única, que no vemos en otra parte de los otros apóstoles le haya pasado. Única. Y única por varias razones. Yo después lo voy a poner, se me fue la otra razón también, pero ciertamente él comienza hablando, no me conviene, no es conveniente que yo me lo líe, pero voy a venir a la visión y revelaciones del Señor y conozco a un hombre que hace 14 años. Habla de un tiempo hacia atrás, no había pasado en ese momento que había escrito Corintio, no, sino 14 años atrás. 14 años atrás, es probablemente un tiempo donde relativamente Pablo estaba comenzando como apóstol o como misionero, su viaje misionero. Así que, ¿qué necesitaría Pablo para eso? ¿Qué necesitaría Pablo comenzando allí para impulsar ese ministerio que conocemos hoy en día? ¿Qué necesitaría? A lo mejor necesitaría un empujón porque los sufrimientos que le iban a venir eran terribles también. El trabajo que tenía que hacer era fuerte también. Tenía una obra grande que hacer, pero necesitaba ese eficiente, necesitaba ese empujoncito, necesitaba ver que no era nada en vano lo que iba a hacer, porque había algo mejor que lo estaba esperando después. Tal cual como Pablo nos dice la palabra a nosotros también, y todo lo que nos espera allá arriba. Pero vemos, por ejemplo, la crucifixión fue en el año 33, y Pablo se convierte alrededor del 34 al 35. El 35 al 38 pasa un tiempo en Arabia y en Damasco. El 38 sube a Jerusalén por primera vez como cristiano, donde ya desconfían con él y lo envían, eso lo vimos en Hechos, y lo envían a Tarso por seguridad. Y en el 38 al 46 se le conoce como los años de silencio. Los años de silencio, donde está en Tarso, y es aquí donde se podía haber encontrado esos 14 años hacia atrás, en Tarso, cuando tuvo la visión. Y es allí donde narra uno de los textos que pasó, que fue apedreado, que fue con látigo, de ese trayecto de esos años. Así que pudo haber sido allí, porque de Corintios, según de Corintios, fue escrito entre 55 y 56 después de Cristo. Y si vamos para atrás, da ese tiempo entonces en Tarso. Ahora Pablo también habla de sí mismo. Fíjese esto, fue arrebatado hasta el tercer cielo. No dice, fui yo arrebatado hasta el tercer cielo. Esa persona, esa fue arrebatado hasta el tercer cielo. Nos habla es de su humildad. Pura humildad. Y era una humildad, pues no era algo fingido, era algo, Pablo era una persona humilde, a pesar de su preparación, a pesar de todas las cosas, era humilde.
Y esto no hizo que se subieran los humos al haber subido al tercer cielo, porque Dios también hizo algo, tuvo un plan. Por un lado le enseña el tercer cielo, pero por otro lado también él tenía que frenar algo aquí. El Señor fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Dónde queda ese tercer cielo? Ese es el grupo que anda por allí. Arrebatado hasta el tercer cielo, wow, ¿cuál será? No se ponga hasta viendo el sol a decirlo de él. No. Mire, puede ir el hombre a la luna, puede ir a Marte, a miércoles, a jueves, puede irse a todos esos planetas y no va a llegar a ese tercer cielo. Porque no es nada que el hombre así pueda encontrar de esa manera. Dice la palabra del Señor, mire, por ejemplo, la exósfera está entre los 500 a 10.000 kilómetros de distancia. Y aún allí el hombre no va a encontrar el tercer cielo. Y puede pasar allí, es 1.000.000 de kilómetros y el hombre no va a encontrar el tercer cielo. ¿Por qué? Porque Isaías 40:22 nos dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como la costa. Él extiende los cielos como una cortina. Y saber que la cortina, que a veces se pone para que no tenga acceso, ¿verdad? Así como tuvo la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Como una cortina. Y esa cortina está allí. Solamente que cuando nosotros partimos, esa cortina se abre para que pasemos a la presencia del Señor. Así que fue arrebatado. Pablo fue arrebatado. Esta palabra no me recuerda nada. Esta palabra que me recuerda, bueno, el arrebatamiento. La palabra usada es una palabra griega llamada arpazo, la misma que se usa para el rapto de la iglesia. O sea, fue un momento lo que le pasó a Pablo, lo que lo sacaron de aquí a la tierra. Un momento. Así también nosotros, hermanos, cuando venga el arrebatamiento, si estamos aquí, va a ser un momentico, pero a diferencia de Pablo, nosotros no vamos ahí para quedarnos. Y Pablo fue un boleto de ida y vuelta. De ida y vuelta. Venga un momento, mira todo esto, mira, escucha toda esta palabra, todas estas cosas. Esto, tú vas a venir para acá en algún momento, pero te espera un trabajo allá abajo. Tienes todavía algo que hacer allá abajo. Tienes una misión todavía allá abajo, como la tienes tú, y todavía, por eso el Señor nos ha llamado. Por eso estamos aquí, todavía vivos, porque el Señor tiene un propósito en nuestra vida, pero tiene un propósito en aquellos que no conocen al Señor y que lo tenemos cerquita de nosotros. Así que Dios le dio ese boleto de ida y vuelta. Imagínense cualquier humano que experimente una cosa así, o un mismo entre ellos, ¿qué es lo que puede pasar? Llenarse de orgullo. ¡Wow! Yo fui al tercer cielo. Pedro, ¿tú fuiste alguna vez al tercer cielo? Jacobo, ¿tú fuiste al tercer cielo? Bueno, que son los papaúpas, las columnas. ¿Ustedes fueron al tercer cielo? Yo sí fui al tercer cielo. Ese que soy rechazado y que no me consideran apóstol, fue al tercer cielo, pero no. Pensar que nadie está a mi nivel no pasó por su mente. El orgullo puede venir cuando se logran cosas, aún en las cosas del Señor. Puede venir el orgullo. Y ese es un tremendo enemigo. Dice en el 3 al 5, y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, yo lo que sé que fui. Dios lo sabe. Arrebatado, vuelve a decir la palabra, al paraíso. Arrebatado al paraíso,
donde oyó palabras inefables que no le nada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. De ese hombre que vio lo que vio puedo gloriarme, porque el Señor le mostró todas aquellas cosas, pero yo no en mí mismo no, porque ese que subió también bajó y está en la tierra igualito, con situaciones difíciles, atravesando cosas, luchando. Me gloriaré, sino en mis debilidades. Y esta palabra debilidades hay que tener mucho cuidado. Esta palabra debilidades no es que el hombre está hablando de aquellas personas que tengan debilidades sexuales, por ejemplo. No está hablando de eso, para nada. Esta debilidad no es ese pecado ni ningún otro pecado que pueda decir, mira, pero es que, bueno, yo me llevo las cosas, se me quedan pegadas en la mano. No, el Señor está consciente de mi debilidad emocional y de ese pecado, y eso tiene un juicio. No está hablando de eso. Esta palabra debilidad, una palabra en griego llamada axenia, y significa por implicación enfermedad o moralmente fragilidad. O moralmente fragilidad, debilidad, enfermedad. Así que está entre esas palabras. Tanto la debilidad, enfermedad, como moralmente fragilidad. Y es una de las cosas que nosotros debemos aprender y entender. No solamente en las situaciones que estamos viviendo ahorita, sino en todo tiempo, que el hombre es frágil. El ser humano es frágil, nuestra vida es frágil. No importa lo fuerte que nos sintamos y en qué nos apoyemos para sentirnos fuertes, somos frágiles. Nos podemos quebrar en cualquier momento, nos podemos romper en cualquier momento. Hay esa fragilidad. Pero hay algo que cuando llega la enfermedad como que te acentúa más esa fragilidad, como le pasó a Job, que Job perdió todo, pero cuando le tocaron su cuerpo allí, cayó, se cerró su boca. Y dice en el 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no soy insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. A ese Pablo misionero, a ese Pablo que predica la palabra, a ese Pablo que estaba allí en la iglesia, a ese Pablo humilde, a ese Pablo que servía. Nadie ve en mí algo superior porque fui a tercer cielo. No, que nadie vaya a pensar eso de mí. Que nadie me vaya a ver como el super Pablo, porque sigo la carne. Y ahí está la cuestión, seguir en la carne como estamos cada uno de nosotros. Así que bueno, vemos recapitulando entonces que Pablo habla de su vida desde el cielo. Pablo habla pues de las debilidades, me gloriaré más bien en las debilidades, y hay una razón. Imagínense ustedes, subió desde el cielo y él dice que no se va a gloriar en eso tanto, sino más bien en su debilidad, y hay una razón muy grande. ¿Cuánto daríamos nosotros por ver el tercer cielo? ¿Ah? ¿Se imagina ver eso? ¡Wow! Eso sería algo, bueno, no indescriptible. Sin embargo, Pablo dice, no, en eso no me voy a gloriar, yo voy a gloriar en la debilidad. Vemos en el versículo 7 que había un propósito en toda esta situación, porque Pablo habla de la debilidad, habla
encima de lo que él pudiera pensar, por encima de todas las cosas, de lo que él pudiera sentir. Hay un propósito al que no escapamos nosotros tampoco, propósito divino. Y dice el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, que se fuera a desbordar, desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, o sea, no me llenara de orgullo mi corazón. Había un propósito entonces en el Señor. Lo que estamos hablando de la balanza, mira Pablo, tú vas a ver en el cielo, igual se fue eso arriba, pero vamos a liberar la balanza, este aguijón, para no permitir que tu orgullo se suba. Vamos a poner este aguijón aquí para equilibrar la cosa. El orgullo es un pecado tan terrible que transformó a Lucifer de un querubín, de un ángel, bueno, pero puesto en el cielo, de un ángel superior, de un ángel, cayó en orgullo, quiso ser igual a Dios. El orgullo es terrible. Y Dios nos ama tanto que no quiere permitir que el orgullo nos vaya a destruir, que el orgullo vaya a ocasionar que se rompa la relación con Él. El orgullo, Pablo usa la palabra aguijón. Un aguijón, ya esto lo descubrimos también en Hechos, en una oportunidad, hablando sobre el aguijón. No olviden lo que traje. En el griego es escolos, y no es una espinita, ay, me tiene una espinita en el dedo, no es una espinita, escolos, sino es como una pinza. Eso lo usan mucho para darle al ganado y que ande, ¿no? Lo usa mucho para eso. Así que se usa para describir como una madera fina, afilada, pero en el cuerpo no es un animal, algo insoportable. Miren, eso es lo que pasa inclusive a los caballos lo usan en las espuelas. Pero ustedes han visto, no sé si han visto unas espuelas, yo tuve la oportunidad de verlas, y son como unas estrellitas aquí que son una cosita que va a meter en el zapato pegada, amarrada, y son como unas estrellitas con punta que rueda. Y cuando usted le da eso al caballo, el caballo siente un dolor que anda. Pero se rompe también, le rompen la barriga también, se da muy fuerte. Pero esta espina es superior a todo eso, algo muy afilado. ¿A cuánto le gustaría, cuánto antes de una espina en su dedo? La que es fastidiosa y dolorosa. Tener eso ahí, estar con esa espina y esa espina, porque mira, bueno, dolores como una uña encajada, que a veces son pedacitos chiquiticos, así duele. Bueno, aquí estamos hablando algo de tamaño familiar. Así que no sabemos, entonces vemos allí que toda esa espina, ese escolón, que es lo que dice Pablo, describe ese aguijón como una espina fuerte que tenía, que llegaba a su cuerpo. No sabemos exactamente cuál era su enfermedad, no sabemos. Se cree que haya sido en los ojos, porque hay otro versículo que nos habla de Pablo escribiendo y dice, mire con cuán grandes letras les escribo. Entonces ya nos pareciera la percepción de la muestra es que hay un problema visual allí de Pablo. Y eso quiere decir que se entiende. Pero es lo que más se cree, una enfermedad crónica en los ojos que le traía por alguna causa una dolencia severa. Dolencia severa, ahora una incapacidad que tenía más dolor.
Y estamos hablando de un hombre, Pablo, que era un echapalante, que era un hombre que, bueno, a 2 pies de caballero, un hombre pues que vivía viajando, tenía que depender de otros y con dolor. ¿Cuántos aquí podemos padecer enfermedades? Hay enfermedades que son más fuertes que otras, hay enfermedades que son dolorosas. Y no quisiéramos tenerlas, pero ahí están. Esa es la realidad, ahí están. Amigo y amigo, a lo mejor está pasando también, a lo mejor tu aguijón no es una enfermedad. Aquí el Señor no la puso, pero a lo mejor es porque cada quien ponga su aguijón, le ponga nombre. Y cada quien puede tener un aguijón por el nombre. A lo mejor es una persona, a lo mejor falta de esto o falta de otro, pero cada quien tendrá su aguijón. Lo cierto es que aquí mientras estemos vamos a tener aflicción, dice la palabra, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, así no hace. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así el hombre nace para la aflicción. Pero esa aflicción, mis hermanos, sea cual fuere la aflicción, cada quien tiene el asunto. A lo mejor debe entrar a lo mejor ahorita, pero no sé si Dios te está mintiendo para que te aferres a Él. Esa aflicción el Señor la redirige para nuestro bien. Si esperamos en Él, la redirige para que crezcamos, la redirige para producir cambios en nosotros diferentes, como es el barro en la mano del alfarero en medio del horno de fuego. La redirige, pero no nos vamos a librar de ella, porque tenemos que estar siempre mirando a la cruz. Y para que la grandeza de las rebeliones me exaltase desmedidamente. Ahora, este aguijón, ¿quién lo dio? Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Otra vez menciona el orgullo. Me fue dado. ¿Quién se lo dio? ¿Satanás? ¿Y quién se lo permitió a Satanás? ¿Quién se lo permitió a Satanás? ¿Quién permitió el desastre de Job, todo lo que vino? Dios. Dios lo permitió. Pero ¿cómo te va a decir que Dios es malo? No, Dios no es malo. Dios lo permite porque Él ve más allá de lo que ves tú, y muchísimo más de lo que puede ver Satanás, por supuesto, incomparable. Y Él ve las cosas más allá, Él ve las cosas con un propósito diferente, y es bendecirnos en medio de la oscuridad, pero vamos a ver la luz. Si esperamos en Él, siempre. Me fue dado un aguijón en mi carne, un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás. No era un mensajero cualquiera, ¿no? Usted sabe que cuando vamos a la Biblia, los mensajeros eran ángeles. En el caso, ¿verdad? Como Abraham, ángeles se presentaron. En el caso de María, Gabriel. En el caso de los pastores, cuando que siempre celebramos, pues, para anunciar la venida del Señor, que el Señor ha venido, ángeles, pero era de Satanás, el mensaje que venía nada más y nada menos. Y el mensaje era un mensaje que nadie quiere, ser abofeteado. Este era el mensaje, ser abofeteado. ¿Cuánto le gusta ese tipo de mensaje? Ninguno. Mire, Satanás aprovecha cualquier situación, pero aún en las situaciones que Satanás iba a aprovechar para ir
porque era para el bien de Pablo. Así que por otro lado, Satanás envía, y va el mensajero y golpea, y lo golpetea, y el aguijón de la carne, y por otro lado Dios lo permitía porque sabía que eso iba a producir en Pablo algo muchísimo mejor. No iba a estar con el orgullo. ¿Cuántas cosas el Señor permite en nuestra vida, hermano? Y a veces podemos decir, Señor, pero ¿por qué tú permites esto, Señor? ¿Por qué? Si te he pedido, te he suplicado, te he rogado, hay como 100 iglesias orando por esto, ¿y por qué tú lo permites, Señor? Bueno, Pablo también rogó, Pablo también suplicó, Pablo también oró. Porque como dije, no es nada fácil ese dolor, esa situación en la que se encontraba, pero como dice la palabra acá en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces la palabra rogado, que implica que tuvo que era un clamor profundo en su ser, es rogando 3 veces al Señor que lo quite de mí. Señor, quítalo de mí, Señor, quítalo de mí, rogando. Hay la falsa teología que dicen por ahí, no chico, ¿qué es eso? Tú eres cristiano, no te va a venir esto, no te va a venir lo otro, sacude acá, sacude más allá, y esto, y lo otro, no te va a venir nada de estas cosas. ¿Quién dijo semejante cosa? ¿En qué Biblia leen? ¿En qué Dios cree? Reprende al demonio, reclama tu sanidad. Sí, Señor, yo te reclamo la sanidad, haz lo que te digo. ¿Quién dijo semejante cosa? Así no para Dios, por lo menos en la Biblia que nosotros conocemos. 3 veces con ruego, y la respuesta fue un no, que perdió un aguijón en la carne. Y ese aguijón, el Señor le dijo, ese aguijón, Pablo, se queda. Ese aguijón se queda. Ya Pablo desistió a la 3ª vez, como que entendió, bueno, porque el Señor le había dado una respuesta ante eso, y pudo escuchar esa voz que también nos habla a través de la palabra, entender cuando el Señor le está diciendo, mira, no, yo tendría que responder, no, te vas a quedar con eso, porque yo tengo cosas maravillosas para ti, y es necesario que eso esté vivo. Es importante. Dios siempre responde las oraciones, se hace el propio Jesús. Pablo dice que oró 3 veces, Jesús oró 3 veces en Getsemaní, sufriendo sudor como guantes gotas de sangre. Dice que estaba angustiado y afligido. Él no tenía por qué pasar por eso, no tenía que pasar por dolor, no tenía que pasar por esa angustia, él no tenía por qué ser crucificado, no tenía que pasar nada de eso. Y sin embargo dice que 3 veces en Mateo 26, 39 al 44, 3 veces le pidió al Padre, pero le decía, Señor, no se haga como yo quiero, haz tu voluntad. Así que el no de Dios es para una provisión más gloriosa de lo que nosotros podemos entender, ver. Y dice en el 9 la respuesta de Dios, la provisión más grande por encima de lo que estaba pasando Pablo. Le dice, y me ha dicho,
orando 3 veces y el Señor le responde. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Allí cuando te sientes frágil, allí cuando te sientes frágil, bueno, allí en la debilidad, por tanto, de buena gana, con buen ánimo, dice Pablo, me gloriaré, más bien en mi debilidad es donde se va a manifestar el poder de Dios para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esta palabra bástate significa, aquí en el griego significa no faltar. O sea, implica pues tenerlo todo, cercano, todo lo que necesite, pero todo con un tipo de contentamiento que trae a nuestra vida. Bástate. Y gracia pues, aquí en el griego que habla de produce satisfacción, que es la influencia divina sobre el corazón del hombre. Bástate mi gracia. En otras palabras, eso es todo lo que tú necesitas. Eso es todo lo que tú debes tener, Pablo, para poder sobrellevar ese aguijón. Es todo lo que tú vas a necesitar aquí. Bástate mi gracia. Es suficiente para nosotros. Pero la palabra dice que sí lo es. Que llena todo nuestro ser, que llena todo lo que nosotros necesitamos. La gracia del Señor en nuestra vida. Trae satisfacción, dice, que produce satisfacción. Algo gratificante. La gracia del Señor. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos revisar siempre cómo estamos en relación, no olvidar esa palabra, la gracia del Señor. ¿Qué produce en nosotros? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Sigo siendo el mismo malhumorado? ¿Sigo siendo el mismo tristón? ¿Sigo siendo el mismo desesperanzada? ¿Sigo siendo no? ¿Y dónde está la gracia del Señor? Que dice que algo muy grande, inmenso, que es lo que nosotros necesitamos. Dice el Señor, mi gracia cubre toda tu necesidad, sea cual fuere, porque mi poder se perfecciona. Y el poder aquí, de una palabra llamada dunamis. Dunamis es una palabra que en griego, pero que significa dinamita. Dunamis, ¿no? Lo hemos visto en otra oportunidad, dunamis. Así que es un poder que revienta. Explosión, es un gran muy poderoso. Dios no busca hombres o mujeres autosuficientes. Dios no busca hermanos y hermanas autosuficientes. Dios busca cristianos dependientes de Él. Y amigo y amiga, tú que estás escuchando, depende tú del Señor. No puedes depender porque no lo conoces. A lo mejor tu vida es autosuficiente y tu Dios es el Dios yo. Tú tienes la oportunidad hoy de experimentar ese poder del Señor y que se perfeccione en tu vida, porque el Señor ve más allá de lo que tú puedes entender. Dale esa oportunidad, arrepiéntete de tu pecado, pide perdón, confiésaselo a Él. Y Él tiene gusto para perdonar tu pecado y limpiarte de toda tu maldad, dice la palabra. Y al limpiarte, pues resulta que viene en tu presencia el Espíritu Santo y tienes el regalo de la vida eterna y vas a experimentar lo que vivir en la gracia. Y ya en el 12:10 dice entonces, sigue diciendo Pablo como algo concluyente, dice, por lo cual, hermanos, por amor a Cristo, y añade, por amor a Cristo,
en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en todas esas cosas. Yo me gozo por amor a Cristo. Y entonces dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, pero en Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ya para terminar, sigue diciendo el 11:13. Me he hecho necio y gloriarme, vosotros me obligaste a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, por todas las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales de prodigio y milagros, porque en qué habéis sido menos que nosotras iglesias sin interiorismo, donde os he sido carga, perdonadme esta gran obra. Así que mis hermanos queridos, entonces recordemos pues que podemos tener un aguijón cada quien a su manera, cada quien sabrá qué es, eso que te hace sufrir, eso que te hace sentir apocado, eso que te sientes débil, pero que puedas decir como Pablo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte, pero porque estoy agarrado del Señor, estoy allí, pero bueno, abrazado del Señor en todo momento, por amor a Él. Sufro todo lo que tenga que sufrir, porque hay sufrimientos. Hoy leímos, no, hay sufrimientos en esta vida. Nadie va a dejar de sufrir en esta vida. Hacemos una encuesta a los miles y millones de personas que hay en este mundo, a cada quien, y les aseguro que todos la van a llegar diciendo, sí he sufrido. Van a sufrir. Esa aguijón va a estar allí. Y no importa lo que quiera hacer el enemigo de las almas. Si estamos aferrados y con la vista puesta en el Señor, eso el Señor lo va a hacer que sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Y vamos ahora y recordando pues que estar aferrado al Señor es todos los días, buscándole siempre. Recordar el título de la prédica, el no que sostiene cuando la necesidad viene. Es un no, pero detrás de ese no hay un bien. Y así obra el Señor. Bendito Rey de los cielos, Todopoderoso. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias porque siempre, Señor, nos hablas. Y que no estamos solos, aún en los sufrimientos que podamos tener, sea de cualquier índole, Señor. Señor, y qué bueno es saber que, muy a pesar de aquellas cosas duras y difíciles, detrás de todas aquellas cosas, detrás de bastidores, está tu poder que se quiere glorificar en nuestras vidas. Estás tú obrando, Señor, siempre a nuestro favor cuando esperamos en ti, Señor. Qué bueno poder descansar en ello. Y aunque no podamos ver lo que tú estás haciendo, Señor, que podamos confiar en el resultado, porque tú, Señor, lo que comienzas lo terminas con bendición. Que podamos, Señor, entender que no necesitamos conocer, sino lo que necesitamos es fiarnos, confiar en ti siempre, no separándonos en esos momentos duros o difíciles, sino más bien acercándonos cada vez más y más, Señor, a ti. Gracias, bendito Rey de los cielos, porque en el dolor o en la necesidad, Señor, estamos en tus brazos. Esa es la garantía que nosotros tenemos, Señor. Esa es nuestra
Alabado sea tu nombre, Señor.